Saludos, mi nombre es Carmen Osorio. El día de hoy vamos a estar mirando algunas utilidades de la función for en Power BI. Primero vamos a imaginar que quiero modelar una demanda de una empresa, pero resulta que esa empresa tiene 1000 tiendas en todo el país. Y lo único que sabemos es que ninguna de esas tiendas la demanda es inferior a 200 unidades y ninguna superior a 1000. Y sabemos que normalmente una tienda no tiene la misma demanda que otra tienda. Entonces, ¿cómo podemos simular esto? Porque hasta lo que hemos visto, pensaríamos, no, pues hay que hacer 1000 constantes y a cada constante le ponemos el valor de la demanda de cada tienda. Pero cuando hacemos 1000 constantes no sería algo eficiente. Entonces, lo que vamos a hacer es un auxiliar y en este auxiliar vamos a modelar 1000, las 1000 tiendas, la demanda de las 1000 tiendas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con la función for. Entonces decimos que para i de 1 hasta 1000, de esta manera se escribe para que lo tengan en cuenta. Si fueran 500 tiendas, entonces sería i igual a 1 hasta 500 y así sucesivamente con el valor que nosotros necesitemos. Y ahora voy a utilizar una función random. Yo sé que va de 200 a 1000. Entonces, miren que, por ejemplo, las dimensiones solitas se pusieron que esto va a ser un vector que va a tener 1000 datos dentro, ¿sí? Ya hay otro video donde expliqué todo el tema de vectores, pueden ir a verlo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que hay 1000 valores dentro de este auxiliar y que esos valores van a ser un random entre 200 y 1000. Entonces, lo más probable es que cada tienda tome un valor y no todas las tiendas van a tener el valor de 200 y no todas las tiendas van a tener el valor de 1000. Porque, a ver, otra forma que uno podría hacer menos exacta, con más incertidumbre, es decir, ay, bueno, entonces calculemos el promedio entre 200 y 1000 y pongamos una sola constante que sea demanda promedio. Pero así estaríamos modelando menos la realidad, porque sabemos que hay muchas tiendas que están cerca de 200, muchas que están cerca de 1000 y que hay una aleatoriedad que implicada en esa realidad. Esta es una buena forma de modelar eso. Y como pueden ver, pues aquí queda el circulito doble, que quiere decir que eso es un vector y que dentro hay más de un auxiliar. En este caso hay 1000. Para hacer operaciones a este vector, hay un video donde yo expliqué que son las funciones que comienzan con AR. Todas las funciones que comienzan con AR son para hacerle operaciones a los vectores. Si yo quiero calcular el mínimo, el máximo, el promedio, la suma, todo eso no se hace con las funciones regulares que son min, max, no, sino que se hacen con las que empiezan con AR. Entonces sería AR min, AR max y así sucesivamente. Bueno, ahora vamos a ver algo más interesante sobre la función for. Supongamos que yo voy a tener un vector cualquiera que puede ser la demanda, otra vez, pero supongamos que en este caso ya es un negocio pequeño que solamente tiene 5 sedes y yo sé exactamente cuál es la demanda de mis 5 sedes. No tengo que ponerme a poner una función random, sino que yo sé. Entonces, son 5 sedes. Entonces, en dimensiones, yo voy a decir que entonces esto va a ser un vector que va a tener 5 valores, o sea, 1.5. Si fueran 4 valores, sería 1.4 y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo 0, ya me aparecen las 5. Pero igual hay un video dedicado a todo este tema de vectores. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a suponer que yo sé exactamente cuál es la demanda de mis 5 tiendas. Entonces, supongamos que la demanda de la primera es 50, de la segunda 60, de estas 80, de esta puede ser 100 y que de la última sea 200. Voy a suponer que yo tengo esos datos. Entonces, yo tengo un vector donde tengo las 5 demandas.
Ahora recordemos que si yo quiero calcular el mínimo, o sea, cuál es de mis 5 tiendas, cuál es la que tiene menos demanda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo eso? Hago otro auxiliar donde voy a calcular la demanda mínima, le conecto esta demanda y recordemos que entonces son las funciones que comienzan con AR, que son todas esas. Entonces, como voy a calcular el mínimo, sería ARMIN. Simplemente le conecto la demanda. Y ya con eso me está diciendo, el mínimo es 50. Listo. Pero resulta que yo quiero saber, esto solamente me está diciendo em, cuál es el valor, pero yo quiero saber en qué posición está ese valor para saber cuál es la tienda que tiene ese mínimo. Pues en este caso lo estoy haciendo solo con 5 y no tiene pues mucho sentido porque si no mirar aquí, es la primera, ¿cierto? Pero supongan que ahí yo tengo más datos, o sea, que yo sabía la demanda real y yo metí ahí todos los datos. Entonces, como ya son muchos, no sería tan fácil de identificar dónde está ese valor mínimo. Entonces, para eso es que vamos a utilizar la función for otra vez. Para utilizarla, entonces vamos a conectar la demanda mínima y le vamos a conectar la demanda que es donde están todos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a decir, igual que ahorita, para y igual a 1 hasta, en este caso sería hasta 5 porque yo tengo 5 tiendas. Y voy a ponerle un if. Recuerden que ahorita le pusimos un random porque estamos haciendo otra cosa. O sea, lo que viene después de este simbolito es lo que yo voy a hacer con el for. Entonces voy a decir que sí, la demanda, pero esa demanda no es un numerito. Recordemos que esa demanda, me faltó un paréntesis acá. Recuerden que esta demanda es un vector, entonces ese vector tiene varias demandas. Para hacer que en esta función la demanda vaya corriendo por la demanda que está en el vector 1, en el vector 2 y así sucesivamente, lo que vamos a hacer es ponerle una i entre estos corchetes. Y así él va a entender que es la demanda i, no una sola, sino que hay varias, ¿cierto? Las que están en ese vector. Cuando esta demanda I sea igual a la demanda mínima que ya la calculamos, entonces, o sea, si es ese valor, entonces que me diga cuál es esa posición. Porque ¿quién es la posición? Es I. Porque la demanda, digamos, en la posición 1 sería el primer valor, ¿cierto? En la posición 2 sería el segundo valor. Pero ese I en este caso me va a dar es el número, o sea, no me va a dar la posición 1, 2, 3, 4, sino que me va a dar es el número. Vamos a ver cuando funcione para que sea más claro. De lo contrario, 0. O sea, que si ese valor que hay ahí es igual al mínimo, entonces que me muestre ese valor. De lo contrario, que entonces no me muestre nada, o sea, que me ponga 0. Y recordemos, nosotros ya sabíamos que eso estaba en la primera posición, porque eso era un vector chiquito de 5 cosas y nosotros ya no vimos que en el primer puesto era que estaba ese 50. Pero este ejercicio lo estamos haciendo por si no tenemos tan poquito, sino que es un vector mucho más grande y más difícil de encontrar. Bueno, entonces aquí me mostró que está en la primera posición, ¿cierto? Y miren que en los demás me puso 0, entonces, pero resulta que yo quiero es que no me lo muestre así como un vector, sino que me muestre específicamente el numerito solo, que no me muestre un vector. Una forma fácil de hacer eso es sumando, y ya sabemos cómo sumamos los vectores, con una función que empiece con ART. En este caso, ARSUM. Entonces buscamos ARSUM, acá está, y le conectamos ese auxiliar. Y miren que ya sí me apareció que está en la posición 1. Entonces con esto ¿para qué hice yo todo esto? Yo tengo un vector que tiene todas las demandas de mis tiendas. Supongamos que no son 5, sino que son muchas más. Entonces yo aquí tengo todas las demandas de mis tiendas. Aquí yo dije, bueno, yo quería saber cuál era la tienda que tenía la demanda mínima, ¿cierto? Entonces resulta que esa tienda tiene una demanda de 50.
Ah, listo, entonces yo ya sé el valor, pero ¿y cuál tienda es la que tiene ese valor de 50? Pues esa tienda está en la posición 1. Esto sería la posición. Entonces, la tienda que está en la posición 1 tiene el valor mínimo, que es un valor de 50. Y asimismo puedo calcular el máximo o todo lo que se les ocurra. Espero que les haya sido de utilidad.